Cuando hablo de la voz de Dios no me refiero a mí, ¿verdad? Me refiero a la palabra de Dios. Que nuestros corazones sean edificados y sean desafiados a mejorar en aquellas cosas donde estamos deficientes. Si usted es cristiano, sin duda trae su Biblia, ya sea de una manera escrita o en su celular, y le voy a invitar a que vaya al libro de los Hechos. Por algunos meses hemos estado estudiando el libro de los Hechos, no exactamente versículo por versículo, pero hemos estado predicando sobre este libro maravilloso que nos habla precisamente del inicio de la iglesia del Señor, cómo era, qué fue lo que hicieron y sus fallas. Y sin duda, si queremos nosotros ser la iglesia del Señor, el día de hoy tenemos que ir precisamente al libro de los Hechos. Y en el capítulo 19, empezando los versículos 8 hasta el 22, vamos a usar algunos de estos versículos para las enseñanzas de esta mañana. Así que quiero invitarles a que sigan la lectura ustedes en silencio. Déjenme leerlo, es un pasaje un poco extenso, pero quiero que nos empapemos. Y a lo mejor es la única vez que usted va a leer la Biblia el día de hoy, ¿verdad? Porque después llega y la alza muy bien para que se conserve, que preferiría mejor que la deshojara, ¿verdad? Leyéndola, estudiándola, escudriñándola, que tener una Biblia muy bonita. Dice la palabra de Dios así, verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Les invito a orar, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú el que nos hables a nuestros corazones, y de acuerdo a la necesidad que hay, así tu palabra pueda llenar esa necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Las poderosas herramientas de la iglesia es el título, hermanos, que hemos dado a este mensaje. Y muchos cuando leen esos versículos donde dice que se hacían muchas maravillas y señales por mano de Pablo, piensan que esas son las poderosas herramientas de la iglesia. Déjeme decirle, no se trata de eso, ¿verdad? No es el enfoque que queremos hacer. Vamos a ver en su momento y explicaremos un poquito. Pero sí quiero decirles que hay muchas cosas, hermanos, extraordinarias que suceden en la iglesia del Señor de una manera natural. Cada uno de nosotros podríamos tal vez compartir, no lo vamos a hacer ahora, pero podemos compartir, ¿verdad?, la manera tan maravillosa, tan extraordinaria como el Señor trabaja en nuestras vidas. Y uno se queda realmente asombrado, impactado, ¿verdad?, de qué es todo eso que pasa. Pues es simple y sencillamente, hermanos, el poder de Dios, ¿verdad?, trabajando y actuando en nuestras vidas. Así que déjenme entonces ir a la palabra de Dios y compartir con ustedes dos herramientas que considero que son poderosas, que la iglesia cuenta precisamente con ellas. Y déjenme definir qué es lo que quiero decir o a qué me refiero cuando hablamos de las poderosas herramientas de la iglesia. Son cosas que Dios nos da para vencer las dificultades, para enfrentar las condiciones de este mundo. Todos, recordemos que la iglesia somos nosotros. Todos nosotros contamos con estas poderosas herramientas. El problema es que muchos de nosotros no las usamos o ni siquiera las conocemos, ¿verdad? Por eso vivimos vidas derrotadas como hijos de Dios. Entremos a la primera rápidamente: la pasión congregacional. Nuestro natural y ferviente deseo de reunirnos, ¿verdad? Me voy a ahorrar porque ya leí el pasaje, los versículos 10 al 12. Pero déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes en esta mañana vinieron porque los obligaron a venir? Levanten la mano, por favor. Nadie, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí venimos porque en nuestro corazón hay una pasión para congregarnos, para reunirnos. Posiblemente a lo mejor los niños sí los trajeron a la fuerza, a lo mejor algunos jóvenes, ¿verdad?, los traen a la fuerza. Y qué bueno, porque es posible que aquí, reunidos con la iglesia, el Espíritu del Señor hable a sus corazones y usted pueda abrir su corazón para que el Señor pueda entrar en sus vidas y ponga también esta pasión y este deseo de congregarnos. Porque esto, hermanos, la mayoría de los que venimos precisamente aquí tenemos ese ferviente deseo. Fíjense bien que hay lugares en otras partes del mundo donde hay que las personas que tenemos este deseo, muchas veces tenemos que luchar y hasta quebrantar las leyes del país, de la ciudad, del lugar donde viven, con tal de reunirse, ¿verdad?, como iglesia, como cristianos. Aun cuando pongan en peligro su vida, quieren estar reunidos. ¿Por qué? Bueno, porque porque la fe cristiana en su ADN tiene el poder de la pasión de congregarse. Nos reunimos porque acá en nuestro interior hay algo que siempre nos obliga. Yo no sé si pasa con usted, ¿verdad? Yo no sé si cuando usted se queda en casa el domingo, el día de reunión, se siente muy a gusto, como dice, qué suave. Pero a mí en lo particular, yo no puedo estar, ¿verdad? Siento que necesito y créanme que en algunas ocasiones, bueno, pues es domingo total, me voy a relajar, voy a descansar, he trabajado mucho en la semana, pero hay algo que dice, no es posible, me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón ese deseo, esa pasión, ¿verdad?, por reunirnos. Fíjense bien que
Cuando vamos a la Biblia, a veces cuando pensamos en la vida de la iglesia, hay un, ¿cómo llamaríamos? En el tiempo del exilio del pueblo de Israel, cuando ellos fueron exiliados por causa de su pecado, allá donde vivieron, para no perder su identidad, para no olvidar sus tradiciones y las costumbres y las enseñanzas que como pueblo desarrollaban, para que no se perdiera eso, surgieron lo que se conoce como las sinagogas, que eran lugares donde se reunían precisamente para leer la palabra de Dios. Generalmente era lo que nosotros tenemos como el Pentateuco, que era el Torah, que se leía allí, se reunían el día de reposo y convivían. Realmente era la vida de la sinagoga. Diríamos que ese ejemplo de vida es muy parecido a lo que en la actualidad hacemos como iglesia. Nos reunimos aquí con el propósito también de leer la palabra de Dios, de convivir, de mantener esa relación, ese compañerismo que nos hace fuertes, que nos edifica, que nos fortalece para enfrentar los embates de la vida y del mundo donde convivimos, donde nos relacionamos, donde muchas veces usted es el único cristiano y es bombardeado, ¿verdad?, por malas expresiones, malas actitudes, en fin, y el único lugar donde usted puede encontrar la fuerza es cuando viene, ¿verdad?, y se reúne con la iglesia, con los hermanos. Amén. Bueno, la sinagoga tenía ese propósito y cumplió ese propósito, porque hay un periodo de 400 años entre la finalización del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no hay palabra de Dios, donde no se levanta ningún profeta, y lo que logró mantener vivo el conocimiento de la palabra de Dios fue precisamente la sinagoga. Así que diríamos el día de hoy, nosotros en la iglesia realmente experimentamos esa vivencia, ¿verdad?, de la vida cristiana. Cuando venimos, estudiamos la Biblia, adoramos a Dios, oramos unos por otros, compartimos nuestra vida. Y decíamos que las sinagogas surgieron allá en el exilio, ¿verdad? Así que lo que quiero decir, hermanos, es que es en la iglesia de Cristo, cuando estamos congregados, donde tenemos el poder. No es el edificio o el templo o los bienes materiales, porque a veces pensamos que una iglesia es poderosa porque tiene un edificio muy confortable, con todas las comodidades, ¿verdad? Pero allí no está el poder, hermanos. El poder de la iglesia está cuando se reúne, y se reúne en cualquier lugar. Qué bueno que ustedes cuentan con un lugar cómodo, ¿verdad? Bancas no tan cómodas, pero qué bueno. También me gusta porque eso propicia que usted no se duerma, ¿verdad? Y si se duerme, pues no rompe, también se vale, ¿verdad? Había una señora, una hermana, cuando yo predicaba en Nogales, siempre se dormía, pero bien que entendía, porque yo le preguntaba y me decía todo lo que... A ver, hermana, por favor, sígase durmiendo, hermana. Aprende más cuando está dormida que cuando está despierta, ¿verdad? Entonces se vale también eso, hermanos. Y es interesante, hermanos, que mencionaba las sinagogas, porque es interesante que dice el pasaje que el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso por 3 meses, él también se reunía en las sinagogas. Sabía, porque era el lugar donde la gente estaba empapada de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo lo que hacía era demostrar con esas escrituras que Jesús era el Mesías. Y hay algo interesante, dice que después de 3 meses ya no lo soportaron, los que no creyeron, ¿verdad? Lo maldijeron y lo echaron prácticamente, ¿verdad? Lo único que hizo Pablo fue agarrar a los discípulos, y luego dice que se fue a la escuela de un tal tirano, ¿verdad?
Y estaba leyendo un poquito, ¿verdad?, sobre esto, porque hay documentos extrabíblicos que dan algunos datos interesantes. Éfeso es un lugar, hermanos, donde el clima también es extremoso hasta el día de hoy. Así que normalmente la vida laboral empezaba a las 2 o a las 3 de la mañana. Ya para eso de las 10, 10 y media, cuando el calor empezaba a arreciar, generalmente la gente regresaba a sus hogares y ¿sabe qué hacían? Dormían. Dicen los documentos, ¿no?, históricos, que generalmente ese era un tiempo de descanso, de dormir. Es más, uno de sus poetas griegos dice que en la ciudad de Éfeso había más gente dormida a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. Y les menciono esto porque dice Pablo, dice la palabra que Pablo se reunía con los discípulos en la escuela de un tal tirano. Es decir, usaba las instalaciones de una escuela. ¿Por qué? Porque a esa hora no había clases. Tenían a su disposición ese lugar, no sé si era de algún discípulo, no nos dice mucho, pero tenían un lugar que podían usar adecuadamente en ese periodo. Así que normalmente se reunían entre las 11 y las 5 de la tarde. Y es un dato interesante que me parece a mí, porque es muy importante, ¿verdad? La iglesia busca donde sea para congregarse, para reunirse. Entonces, ¿cuál es el poder de la iglesia? Su pasión por juntarse, ¿verdad? Se reunían, dice la palabra de Dios, estaban contentos donde fuera. Cuando como cristianos, hermanos, lo más importante es reunirnos. Yo recuerdo algunos lugares donde nada de comodidad, ni siquiera a veces un techo, ¿verdad?, tal vez una sombra, pero el amor, el compañerismo hacía que aquello fuera una experiencia única, agradable. Así que el poder de la iglesia no está en su edificio, no está en su templo, sino en su pasión para congregarse. Nuestro deseo de estar juntos. Y es interesante porque los cristianos, hermanos, del primero y del segundo hasta del tercer siglo nunca contaron con templos, no tenían lugares específicos para reunirse. Ustedes se meten un poco a la historia, van a encontrar, ¿verdad?, que los lugares donde se reunieron generalmente a veces fueron cuevas, fueron allá en el monte, ¿verdad?, a veces por causa de la persecución, pero eso no impidió jamás se acabara ese deseo y esa pasión por congregarse. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque uno de los términos en que la Biblia nos identifica a nosotros los cristianos es que somos ovejas. ¿Se ha fijado usted? Y es interesante porque las ovejas son animalitos muy débiles. Es más, algunos dicen que son hasta tontos. No me gusta mucho la palabra, por eso uso, son débiles, pero tienen una virtud, son gregarias, no les gusta estar solas. Escuche bien, las ovejas no quieren estar solas. No hay ninguna oveja que quiera salirse del rebaño e irse a otro rebaño. No existe ninguna oveja así. Y usted dice, oiga, ¿y entonces por qué la Biblia habla de la oveja perdida? Bueno, la oveja perdida está perdida realmente porque se perdió. Como son distraídos estos animalitos, generalmente una oveja se pierde, se clava mucho allí en estar comiendo, no se da cuenta que avanza el rebaño, y de repente cuando se da cuenta está sola, ¿verdad? Tienen muy buen olfato, pero si el aire es contrario a ella, pues no va a olfatear al rebaño. Tienen buen oído, pero si el aire es contrario, no va a escuchar. Y no, cuando se da cuenta que está sola, empieza a avalar precisamente porque no quiere estar sola. Esas son las características precisamente de la oveja. No se pierde porque sí. Por eso que se va de la iglesia, que muchas veces se va a la iglesia enojado,
se va de la iglesia allí renegando. Y luego va allá y vive una vida de pecado. Se involucra otra vez en los placeres del mundo. Y luego decimos, ay, es que el hermano anda así porque es una oveja perdida. No, hermanos, no es una oveja perdida. Porque las ovejas no quieren estar perdidas. Ese es un chivo santo. Entonces, ¿quién es una oveja perdida? Una oveja perdida, hermanos, es el hermano que no viene porque está enfermo, que no viene porque, no sé, cometió tal vez algún pecado, tuvo algún problema, tiene vergüenza, pero quiere venir, se muere por venir, ama venir, pero algo le detiene. Por eso cuando se va con esa persona, se siente feliz que alguien le encuentre, ¿verdad? Y le traiga, le restaure. Esa es una oveja perfecta. Pero de repente tenemos hermanos que hace 30 años que se fueron de la iglesia y ya han vivido una vida ya, y por el hecho que un día se bautizaron, es que es una oveja perdida. No, hermano, nunca nació, ni siquiera oveja llegó. Porque las ovejas no quieren estar nunca, jamás. Jamás quieren abandonar el rebaño. Así que la próxima vez que usted quiere irse de la iglesia, piense, a lo mejor ni siquiera cristiano. Por eso se quiere ir. Porque los cristianos, los hijos de Dios, Dios ha puesto en nosotros el deseo de estar congregados, de ser parte de la iglesia, de estar conviviendo, manteniendo la comunión, el compañerismo. A veces nos vamos con la pinta, ¿no? Es que se bautizó. Yo siempre he dicho que una persona que nunca ha creído en Cristo, no ha creído en el Evangelio, nunca se convierte, no pasa de ser un diablo mental. Por eso es que se van. Por eso es que se alejan. Por eso es que vuelven a la vida de pecado. Porque las ovejas quieren estar juntos. Así que esa es la pasión del cristianismo. Ese es el poder que Dios puso en nosotros. El deseo, la necesidad de estar juntos. Por eso sería muy bueno, hermanos, que cada uno de nosotros tomáramos la resolución de mantenernos unidos. Porque allí radica el poder, en la pasión de congregarnos. Debíamos decir, bueno, desde hoy en adelante me voy a reunir, voy a estar juntos, porque es allí donde hay bendición. Lo dijo el salmista, ¿no? ¿Ha leído ustedes el Salmo 133? ¿Sí lo han leído? Si no, se los dejo de tarea, ¿verdad? Porque al final, ese salmo empieza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el salmista, después de una descripción, ¿verdad? Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y cuando estamos juntos, es cuando somos bendecidos precisamente por el Señor. Y cuando hablamos de estar juntos, me refiero también a estar temprano. ¿A qué horas comienza el culto de las 10? Parece que algunos no lo entienden porque llegan a las 10:30, las 11. Pero el culto empieza a las 10. Y si yo voy a tomar la resolución de congregarme, incluyo eso, de estar temprano. Porque si el culto empieza a las 10, ¿a qué horas debo de estar? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿No a las 11? ¿No a las 10:30? Entonces, ¿por qué llegas a las 11? Exactamente, cuando me refiero a eso, de eso se trata. Incluso, hermanos, esta pasión es una señal de que hemos nacido de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo tiene esa pasión
tiene ese poder que Dios le dio, el deseo de estar reunido con nosotros. Hebreos 10:24 precisamente nos dice, 24:25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y algunos piensan que esa expresión, cuando aquel día se acerca, se refiere al primer día de la semana, ¿verdad? Ese viernes le voy a hablar al hermano para recordarle que nos vemos el domingo. No, hermanos. La nueva traducción viviente explica un poquito más, dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso. Esta es la motivación para estar reunidos, el regreso del Señor. ¿Se imagina usted le llegara en la semana a su celular, a los medios que usted use, ¿verdad?, un mensaje del Señor y que este domingo regreso? ¿Qué haría usted? Que bueno, padre, si no le hace. Yo hoy decidí descansar porque estoy agotado, he trabajado tiempo extra en la semana. Diría usted, bueno, pues en la mañana voy a compras, ¿verdad?, para aprovechar las especiales, porque en la tarde ya no hay. O diría, bueno, pues voy a aprovechar ahora que está más o menos el clima y me voy a la playa. ¿Haré eso? ¿A qué horas llegaría? ¿No llegaríamos temprano? No faltaríamos por ninguna razón, ¿verdad? Déjeme decirle, yo creo que el Señor va a venir un domingo, cuando su iglesia esté reunida, cuando su rebaño esté unido. ¿Ya ha pensado usted que venga el Señor y sea el día que usted decidió no decidir? Que sea el día que usted decidió descansar, que sea el día que usted programó para irse a otro lugar, porque al fin y al cabo la iglesia, pues, hay al final. Pues tenga cuidado, porque el escritor de Hebreos nos dice que debemos exhortarnos, y no se refiere a que yo le hable, no, sino a nosotros mismos tener presente que puede venir el Señor este día. Y si usted no está donde debe estar, el día se acerca y debemos entonces vivir, hermanos, esa pasión de poder congregarnos. Y si no tenemos esto, hermanos, piénselo dos veces, reflexione. Yo creo que el próximo domingo, mire, usted estará aquí. Si es que antes en la semana no viene el Señor, o al ratito. Así que vivamos esa pasión, porque allí, hermanos, está el poder de la iglesia en la pasión congregación. Versos 11 al 17 nos da la segunda herramienta que la iglesia tiene, que son herramientas poderosas y que debemos usarlas para la gloria de Dios. La experiencia personal de conocer a Jesús. Si usted recuerda el pasaje, es un pasaje narrativo. Parece sencillo de entender, pero déjenme decirles que de este pasaje surgen muchas herejías que el día de hoy se practican. De este pasaje hay gente que el día de hoy piensa que debemos hacer lo que Lucas nos narra aquí,
Porque fíjense bien lo que dice el pasaje, dice Lucas, la gente, no dice que Pablo, ¿se fijaron? Dice el Señor, dice Pablo que Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. Y muchas gentes traían a sus enfermos o aún llevaban los paños, delantales de Pablo y se los ponían y eran sanados y los demonios salían. Pero no está diciendo que hagamos eso. Es más, ni siquiera dice que Pablo dijo, oh, Timoteo, hay muchos necesitados, hay muchos enfermos, ayúdame a ver Erasto, ¿no? Porque no era Pablo. Lucas dice que era la gente la que hacía eso. Nos cuenta, no es un pasaje doctrinal, no es un mandato, porque si nosotros tomamos esto así, en otras partes también dice que a los discípulos, que a los apóstoles los persiguieron y los mataron. Y si nosotros aplicamos esta forma de interpretar, tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces no es un pasaje, no es un pasaje donde podamos fundar, hermanos, una doctrina. La gente que hacía esto era gente del pueblo. No encontramos en ninguna otra parte que el apóstol Pablo haya mandado a alguno de sus colaboradores, como a Tito, a Timoteo, a Erasto, a hacer este tipo de cosas. Era la gente lo que lo hacía. Déjenme decirlo, Dios, hermanos, a pesar de que muchas veces tengamos una fe supersticiosa, Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas en la vida de nosotros. Muchas veces aún cuando no creamos en Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque decía que este es un pasaje que impacta y nos tienta a hacer algo parecido el día de hoy. Y déjenme decirle, Dios, hermano, no necesita ni conjuros, ni ciertos elementos o ciertas cosas para hacer algún bien para nosotros. Como el día de hoy encontramos una gran cantidad, ¿verdad?, de falsos, diríamos, falsos profetas, sanadores, que se aprovechan muchas veces de manipular a las personas en el nombre de Dios. Y pasajes como estos son muy típicos para aplicarlos. De este pasaje hay gente que toma eso y lo hace de una manera equivocada, interpretando incorrectamente. Debemos de tener cuidado. No encontramos en la Biblia ninguna afirmación o enseñanza que se nos diga que debemos hacer algo parecido a lo que relata Lucas en este pasaje. El problema es que somos muy fáciles, hermanos, de creer en falsas enseñanzas. Es más, dentro de la iglesia del Señor lo hacemos. En nuestra ignorancia. No sé si de repente le ha pasado, pero a veces pasa, especialmente con aquellos que el Señor nos da el privilegio de servir dentro de su iglesia en algún ministerio especial. De repente vienen a veces hermanos, oye hermano, por favor, ore por mí, a usted lo oye Dios. ¿A usted también? Sí, pero es que usted está más cerquita, si usted tiene allá como diciendo, usted tiene palancas. Esa es una herejía. Y uno a veces quiere corregir y sale peor, ¿verdad? El remedio. Algún día vamos creciendo y vamos entendiendo que no es así. Entonces, no hagamos a veces cosas enjuiciando, a veces somos muy severos, ¿verdad? Cuando vemos eventos así, pero hermanos, nosotros aún con la revelación total de la palabra de Dios, también somos arrastrados a veces a hacer cosas.
La salud y los milagros de Dios no dependen de nuestra exactitud doctrinal, hermanos, ni de la perfección de nuestra fe. Dependen de su gracia perfecta y de su amor perfecto. Como decía, Dios va a hacer muchas veces, hermanos, en la vida de nosotros, aun cuando no somos ni fieles, ni somos constantes. Si se ha fijado usted que vienen hermanos que muchas veces nomás se paran porque ahora sí tienen una necesidad, ahora sí sienten que necesitan de Dios. Hermanos, por favor, oren por mi esposo, oren por mi hermano, oren por mi hijo. Y luego hasta agregan, y ahora sí voy a ver. Y luego dice, no, y si Dios lo sana, y si Dios restaura, y si Dios lo levanta, y Dios en su misericordia lo sana, lo levanta, lo restaura. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Dios sabía eso, pero en su misericordia le sanó, porque así es nuestro Dios. Y es cierto, el texto dice claramente que sí se sanaban los enfermos con simplemente ponerles el delantal o el pañuelo, ¿verdad? El paño de Pablo. Hay algunas explicaciones que quisiera compartir para que entendamos un poquito por qué pasa esto. Existen, hermanos, fenómenos producidos por la sugestión. Hay enfermedades psicosomáticas. O sea, todos lo sabemos. Ahí hay personas, ¿verdad? Ay, me duele la muela y aquella. Ay, también a mí, ¿verdad? Todas las enfermedades las quieren tener. Bueno, ese tipo de enfermedades psicosomáticas, sabemos que en ocasiones, mediante experiencias sensacionalistas, las personas pueden entrar en un estado de sugestión en el que experimentan lo que podríamos llamar una sanidad. Es más, déjenme decirles que hay doctores que saben eso, que entienden eso, que tienen pacientes que van allí, que ay doctor, es que traigo un dolor, mire, desde la cabeza hasta los pies y no se me quita con nada, ¿verdad? Y los resultados todos son negativos. No, pero sí estoy enfermo, me estoy muriendo. Entonces el doctor me dice, ¿sabes? Tómate esta pastita roja y luego y la mitad de esta antes de acostar. Y de ahí va, se la toma. Ay, qué bueno es ese doctor. El medicamento que me dio, mira, de la noche a la mañana estoy sano. No era más que agua y azúcar. Lo que había en las capsulitas que llaman placebo. Y muchos doctores lo usan porque en nuestro tiempo hay una gran cantidad de personas que no están enfermas, pero se sienten enfermas. Y que por ciertas experiencias sensacionalistas automáticamente sanan, ¿verdad? Pero también, hermanos, existen fenómenos espirituales que son producidos por poderes malignos. Satanás, hermanos, recordemos, es mentiroso, es astuto y siempre busca la manera de crear confusión en los seres humanos. Entonces, no olvidamos, ni pasamos por alto, no hay esa cosa, sí lo hay. Simplemente vayamos cuando Dios envió a Moisés a Faraón. Le dio señales que él debería de hacer. Y una de esas señales era que llevara su vara y cuando estuviera delante de Faraón la tirara y aquella vara se convertía precisamente en serpiente. ¿Se acuerda usted que dice Éxodo que Faraón mandó traer a sus magos y a través de artes mágicas hicieron lo mismo que Moisés? Solamente que la serpiente, ¿verdad?, de la vara de Moisés se comió a los magos, o sea, los dejó sin vara. Entonces no podemos ir. Y el día de hoy, hermanos, no seamos ingenuos diciendo hermanos muy consagrados, diciendo no sé con quién para que los limpien.
lo limpian de los bolsillos. O yendo con no sé qué, alguien que le lea allí las cartas. Son cristianos. Son seducidos. Porque hay una gran confusión. Otra tercera explicación sería esta: existen ocasiones en las que pese la defectuosa fe de las personas, Dios actúa por su misericordia. Porque, hermanos, los milagros no dependen de la persona, no dependen de lo que nosotros digamos. Ya de repente creemos que nosotros podemos hacerle manita de coche al Señor, ¿verdad? Y luego se declaro libre de toda maldición. Ellos no son la perfecta herejía, ¿verdad? Dios es soberano, hermano. Él puede declarar porque su voz tiene poder. Amén. La mía no tiene nada. La de usted menos. Y no pasa nada. De repente declaro el hogar libre de maldición. Peor maldición, ¿verdad? La que usted está acarreando. Entonces, no depende de eso, hermanos. No depende de rituales. No depende de aceite de unción. No depende de pañuelos ungidos. Depende de la gracia de Dios. Nada más. Es curioso, no sé si se fijaron, que cuando Lucas nos habla de este fenómeno de que la gente tomaba los paños y delantales de Pablo y los llevaba a los enfermos y sanaban, inmediatamente, así como que corta, no da más explicación de eso. Así como dice, como digamos, nota, ¿verdad? Esto pasaba. Y luego se va a otro evento. Nos habla de unos exorcistas ambulantes. Y hasta menciona, había allí un sacerdote que tenía 7 hijos que trataron precisamente de hacer lo que habían visto que hacía Pablo. De echar fuera este demonio, ¿verdad? Es más, la manera, no sé si ustedes cuando leen esto le da una risa, porque la forma en que lo hacían: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es más, a mí me da risa porque dice que el demonio, ¿verdad? La respuesta que da, bueno, sí, conozco quién es Jesús, también conozco quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son, verdad? Y les dio una buena paliza. Esto solamente, hermanos, nos recuerda algo. Que el poder está en Dios. Está en Jesús. Que estos hombres no lo conocían. Porque no dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús al que conozco. No dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús al que predico. Porque no lo conocí. Por eso decíamos que este incidente nos da la clave para interpretar. Es muy importante. El fracaso de estos individuos que nos narra este pasaje nos recuerda que el poder de la iglesia no está en los milagros, no está ni en los conjuros, no está ni en los objetos sagrados o mágicos. El poder de la iglesia está en aquello que justamente estos exorcistas no tenían. No tenían un encuentro personal con Jesús. No lo conocían, ni tenían ni idea del nombre de Jesús, el que predicaba este Pablo. Así que el poder de la iglesia radica en lo que ellos no tenían, un conocimiento real de Jesús. No depende de la magia, ni de palabras, ni de pronunciaciones, porque nosotros no movemos, hermanos, la mano de Dios. Dios es soberano y Él actúa como quiere, donde quiera y a la hora que Él quiera. Amén. Ahora, si conocemos a Jesús,
sí podemos pedirle a ese Jesús poderoso, nuestro Dios, que sane, ¿verdad?, a esa persona. Sí podemos pedirle a Jesús Todopoderoso que saque ese espíritu maligno de ese hombre. Pero no somos nosotros. Es el poder de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué permitió el Señor Jesús que pasara esto que narra Lucas, de que los paños delantales eran puestos sobre los enfermos y eran sanados? ¿Cuál era la idea? Pues Dios quería, hermanos, dar una señal clara de quién eran sus siervos y quiénes no lo eran, como en el caso de los exorcistas, ¿verdad? Debemos recordar una cosa, hermanos: los milagros solamente son señales. Si vamos a Juan capítulo 2, dice que allí el Señor fue invitado a unas bodas y allí hubo un incidente, se acabó el vino. Y ya sabemos que el Señor convirtió el agua en vino. Y Juan pone una notita ahí, dice: esto fue principio de señales. Un milagro es eso, una señal nada más. Una señal por sí sola no vale nada. Vale por lo que señala. ¿Han visto ustedes en los cruceros de las vías del tren? Hay unos hexágonos. ¿Sí se han fijado de lámina? Donde dice alto, vea, hoy. ¿Cuánto dará una chatarrera por esa lámina? Tal vez 30, 50 pesos, somos muy dadivosos. Menos, ¿no? Pero ¿cuánto vale ese hexágono, esa señal? Miles de vidas. Los milagros, hermanos, solamente son señales. Tienen el propósito, hermanos, de llevarnos, de recordarnos quién es Dios. Pablo lo dijo, ¿verdad? De hecho, si ustedes van a los Corintios, Pablo habla de eso, de que las señales son eso. Dice la carta a los Corintios: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Y les digo esto porque el Señor en muchas ocasiones no hizo milagros. No sanó a Pablo, no sacó a Juan el Bautista de la cárcel. Y yo estoy seguro que sus discípulos le pidieron, le rogaron, le suplicaron, pero su trabajo había terminado. Y allí lo dejó, allí lo decapitaron. ¿Por qué lo querían decir? Su misión había terminado. Y Pablo nos dice también por qué ese aguijón que él tenía, el Señor lo dejó, ¿verdad? Dice que se lo había puesto para que él no se llenara de orgullo y de soberbia. Y era una molestia. No sabemos qué era. Pablo dice que era un aguijón, un mensajero de Satanás. Y había orado. Oiga, ¿a cuántos había sanado Pablo? Posiblemente miles. Y dice que había orado por él. Y yo le digo: bástate, así te quedas. Así que dice la palabra de Dios que cuando los judíos y los griegos que vivían en Éfeso se enteraron de lo que, de la señal, especialmente de lo que había hecho aquel demonio con aquellos falsos exorcistas, si podemos llamarle así, dice que se apoderó un gran temor, y el nombre de Jesús era. Es interesante, podemos poder. Aquí están estos falsos o impostores exorcistas. ¿Qué hubo? Fracaso, humillación, vergüenza. Pero se ha fijado que por el otro no dice: bueno,
Desde el punto de vista, diríamos, de acá Pablo, enaltecido. No, no. Fue Jesús enaltecido. Fue Jesús glorificado. Porque ese es el propósito de una señal, de un milagro. Enaltecer y glorificar a Dios. Jesús lo dijo, Juan 11, cuando le mandaron decir que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y si ustedes ven toda la narración, dice que el Señor se quedó todavía 4 días más. Y ya sabemos el desenlace, ¿no? Y realmente Dios fue glorificado. Así que todo milagro verdadero, hermanos, glorifica a Dios. Así que los trucos emocionalistas que realizan el día de hoy algunos falsos apóstoles, las experiencias de manipulación mental que practican en algunas comunidades, solo glorifican muchas veces al supuesto apóstol o al supuesto sanador o supuesto profeta. Si fueran milagros verdaderos, no serían ellos tan famosos, ni tan soberbios, ni vivirían con tantos lujos, deshonrando el nombre de Dios. Vivirían un milagro. Porque un verdadero siervo, discípulo, no busca la gloria es para Dios. Así que ocupémonos, pero de darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Y sí, sigamos siendo una iglesia bíblica. Que no nos vayamos, hermanos, tras las modas religiosas que crecen tanto en nuestra ciudad, en nuestro país. Sigamos en la verdad. Así que el Señor nos ha dado 2 herramientas poderosas como iglesia: la pasión congregacional, seguir juntos, y el poder de conocer a Él, es decir, conocer a Jesús personalmente, no de los que saben, porque hay mucha gente que sabe de Jesús, sabe que nació de la Virgen María, sabe que nació en Belén, sabe que murió en el Calvario, pero no lo conoce. Necesitan conocerlo de una manera personal. Nuestro poder es que conocemos precisamente al que tiene el poder, decíamos, para sanar, para expulsar demonios. Conocemos al Todopoderoso, Él está en nosotros, es nuestro poder. Nosotros solamente somos instrumentos. Así que seamos humildes. Somos el barro, Él es el alfarero. Amén. Así que nuestro poder, hermanos, no está en una y mil historias que podemos contar respecto a nuestras experiencias con demonios o con sanidades. Nuestro poder está en que podemos contar nuestra experiencia de conocer a Jesús. Así que ejerzamos ese poder, que conocemos a Jesús, caminemos con Él cada día, compartamos esa hermosa experiencia. Así que déjeme dejarle estos desafíos a usted. Como iglesia de Cristo, sé lo más fuerte que puedas. Y diríamos, esto es mucho, porque Cristo nos ha dado herramientas poderosas que debemos usar y perfeccionar en nuestra vida. Hermanos y amigos, no busquemos experiencias sensacionalistas, no anhelemos cosas raras o fenómenos psicosomáticos. Eso hace el mundo el día de hoy, porque está frustrado.
Cristo es el más grande poder del universo. Experimentemos el poder de conocerle. Experimentemos el poder de la pasión de congregarnos y seamos iglesia. Finalmente, hermanos, seamos lo más fuerte que podamos ser y cumpliremos nuestra misión. Y al final de nuestra jornada nos daremos cuenta que habrá valido la pena, porque habremos realizado la obra de Él. Así que la invitación, hermanos, para usted y para mí, seamos victoriosos. Tenemos las armas poderosas. Derribemos fortalezas, argumentos, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano. Una vez más, que Dios siga bendiciendo, ¿verdad? Su palabra. Y vamos a entonar un himno, hermanos, número 73, a Jesucristo ven sin tardar. ¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie, verdad? Para hacer esta invitación, incluso si usted todavía no es parte de la familia, no es parte de esta congregación del pueblo de Dios, pues mire, hoy es el día. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que hoy es el día de tomar esta gran bendición. Incluso ahorita nuestro hermano mencionaba, ¿verdad?, sobre los milagros. Que esta hermosa mañana, ¿verdad?, Dios sobre un milagro en su vida. Mire, ¿qué le parece? Sí, hablo de un milagro, de una salvación tan grande. Un milagro, ¿verdad?, que usted y yo no podremos llevar a cabo el día en que partamos de este mundo hacia esos lugares eternos. Solamente Dios puede obrar ese propósito, ¿verdad? Eso lo puede hacer Él de una manera, ¿verdad?, sobrenatural, óiganlo bien. Porque aunque usted se esfuerce fuera de la iglesia por llegar algún día a esa gloria donde Dios ha ido a preparar un lugar para usted y para mí, no se va a poder. Y necesitamos ese milagro, ¿verdad? Y para esto, simplemente, ¿verdad?, hay que pasar, confesar a Jesús como nuestro Salvador y emprender un camino, ¿verdad?, como el eunuco, un camino de felicidad, porque verdaderamente el cristianismo, hermanos, es felicidad en nuestra vida. Así que si usted, ¿verdad?, tiene el deseo, el anhelo de ser parte de la familia de Dios, no lo dude. Atienda, ¿verdad?, este llamado a través de esta alabanza que entonaremos en esta hermosa mañana. Si ya lo tiene, número 73, a Jesucristo ven sin tardar. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida.